Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1 desde aquí, desde la Asociación Argentina de Volantes. Pasa la gente, nos mira y saluda y nosotros devolvemos el saludo. Gracias por pasar y por mirar. Estamos, bueno, como les decía, aquí en la Asociación Argentina de Volantes y en este programa vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte vamos a hablar de lo que dejó Miami, de cosas nuevas y demás, y la segunda parte del programa la vamos a dedicar a alguien muy especial que tenemos en el corazón, a nuestro querido Flaco Traverso, que en el día de hoy se están cumpliendo 2 años de su carrera más larga. Como siempre estoy con Luis Delgado. Fermín no pudo estar con nosotros hoy, pero le mandamos un abrazo gigante y va a estar con nosotros la semana que viene. Hola Mari, muy buenas noches a todos los fanáticos que nos siguen a través de todas nuestras plataformas. Tenemos 2 semanas de descanso de Fórmula 1, increíblemente, después de las 5 semanas de parate. Sí. Había un parate largo entre Miami y Canadá, y después de Canadá va a haber otro fin de semana sin carrera hasta llegar a Mónaco. Pero bueno, hay mucho para desentrañar de lo que dejó Miami. Siempre pasa que cuando no hay fin de semana de carrera, empiezan los rumores. Exacto. Y vamos a hablar de rumores. O sea, ustedes saben que nosotros rumores no hablamos, no publicamos y no hablamos de cosas que no son oficiales, porque la verdad que no le vemos el sentido, no es noticia. Pero sucede que los rumores no son cualquier cosa, porque los rumores están dando vuelta entre la posible salida de la Fórmula 1 de Max Verstappen. No se sabe bien si su contrato finaliza ahora en 2027 o 2028, y bueno, y gira todo en torno a eso, ¿no? Y también a Lewis Hamilton. Sí, rumores de salida, rumores de retiro. Sí. A ver, todos estos rumores son cosas que hemos planteado no por el hecho de que en su momento hayan salido rumores, sino que analizábamos el cuadro de situación de lo que podría venir en la Fórmula 1. Exacto. Si tenemos que arrancar por el tema de Max, a ver, el contrato es hasta 2028. Y como venimos diciendo desde hace 2 años aquí en Fanáticos, todos los contratos, el de Max es posiblemente uno de los más largos que se recuerden en la historia de la Fórmula 1. Exacto. Porque fue... Junto al de Leclerc. Exactamente, porque creo que si no me equivoco, este contrato, el actual, se firmó en el 2022. Y ya en su momento, decíamos, bastante largo. Wow, claro. Y se ha cumplido al pie de la letra. Termina en 2028, eso lo sabe todo el mundo. Lo que resta saber es una eventual salida de Max es porque hay cláusulas de rescisión. Exacto. Que generalmente en todos los contratos de Fórmula 1 empiezan a activarse un año antes. En el caso de Max se dio el año pasado que tenía una posibilidad, que eso después lo terminaron confirmando todo el mundo, que se daba así a mitad de temporada, él no estaba entre los 3 primeros en el campeonato mundial. Se llega a mitad de temporada, estaba dentro de los 3 primeros y confirma su continuidad. Era cuando más latía la posibilidad de un pase a Mercedes. Ahora empieza, digamos, los rumores en serio. Claro, porque parte de este rumor de la salida de Max Verstappen es que Red Bull tiene los ojos puestos en Oscar Piastri. Exactamente. Que no estaría siendo líder de equipo, y bueno, y ahí con Lando Norris. Y acá viene acarreado otra cosa porque hay un cuarto actor en esto, que es Carlos Sainz, que tiene que renovar este año, y aparentemente estos son rumores, pero por lo que se ve en todo en el entorno, las flores que se tiran de un lado al otro, de Zak Brown y por el lado del campamento de Carlos, es que tiene la puerta abierta a McLaren. De McLaren nunca se fue mal Carlos, es más, le tienen mucha estima y reconocen que el paso de Carlos por McLaren en esas 2 temporadas fue muy beneficiosa y los resultados se ven hoy en día. Tal cual, bueno, creo que fue el único, sí, Carlos Sainz Jr., que no salió mal de McLaren, no, para nada. Porque todos los demás pilotos que han pasado por McLaren tuvieron algún inconveniente, algún encontronazo, algo que rescindió el contrato y después se saludan en el paddock, todo porque corresponde, ¿no? Claro. Nobleza obliga, esta cordialidad,
pero el único que se fue bien, digamos, de McLaren fue Carlos Sainz. Él llega a McLaren con negociaciones abiertas con Ferrari. Exacto. O sea, Exacto. era solamente saber si iba a estar o no en algún momento en Ferrari, se termina confirmando en su segunda temporada en McLaren, y bueno, ahí pasa a fines del 2020 a Maranello. Así que se está dando un efecto dominó, porque imagínense, hipotéticamente, Sainz a McLaren en lugar de Piastri. Piastri iría a Ferrari, a Red Bull. A Red Bull. En una hipotética salida de Max Verstappen. Pero también hay un reordenamiento interno en los equipos. Por supuesto, porque, a ver, si Max fuese a salir, estamos hablando en potencial siempre, si fuese a salir en algún momento de Red Bull antes de que termine su contrato, quedaría Hadjar. Y realmente Hadjar no está dando la talla como para que continúe en Red Bull. Entonces, el rumor tendría que ser por ahí. Claro, lo que pasa es que también hay que tener una en cuenta. Al principio daba la talla, hasta que Red Bull se le volvió a los orígenes y a la tradición de armarle el auto como le gusta más. Exacto. Y eso a Hadjar le complicó la existencia, como se lo complicaron a Yuki, como se lo complicaron a Lawson y en los últimos años a Checo Pérez. A Sergio, exacto. Que el equipo Red Bull, cada vez que quería armar un coche para los dos pilotos en base a lo que aportaron los dos pilotos, cuando no empezaba a rendir directamente, o por el hecho de que Max no le costaba rendir, directamente le armaban ya el coche como a él le gustaba. Y ahora lo estamos viendo nuevamente con Hadjar. Por eso él durante todo ese fin de semana en Miami decía, no encuentro el auto. Claro. Y Max decía, ahora me está gustando el auto. Exacto, por eso esta dualidad y por eso, no teniendo carreras, surgen todos estos rumores que quizás sean ciertos, quizás no lo sabemos, pero son rumores y están en el rum del paddock. Lo bueno sería que quede un asiento libre en Williams para que pueda subir Nico Barrone, que la está rompiendo en Fórmula 2. Novato con un equipo que no es no es uno de los equipos de punta, es de media tabla para atrás. Claro, y sin embargo el fin de semana, aunque él terminó 14º en la carrera, hizo un gran fin de semana, estuvo en los puntos, clasificó fabulosamente bien, con fin de semana sprint. Exactamente, lo que pasa es que a Nico lo que le falta es lo que le faltaba a Joshua Durksen, que precisamente es la butaca que está ocupando Nico Barrone, porque Durksen las últimas 2 temporadas estuvo en ese equipo, y después pasó al equipo Invicta, que es el que viene dominando los últimos años, y no tenía el apoyo de un equipo, que recién le aparece ahora, que es Mercedes, que es piloto de desarrollo. A Nico le falta eso, un equipo que lo sume a su programa. Puede ser Williams, que generalmente va buscando, pusheando por ahí, o el que aparezca. Por supuesto. Pero una vez que tiene ese respaldo, al piloto le sacás un peso de encima. Definitivamente, me gustaría verlo o en Williams o en Cadillac. Apuesto mucho ahí, sobre todo a la dupla de pilotos que tiene, que sabe lo que están haciendo y que sabe qué es lo que necesita un equipo en formación para lograr resultados, que obviamente los resultados ya sabemos no son inmediatos, claro, pero ir trabajando a largo plazo. Ser un piloto tester de pronto de Cadillac, me parece que para Nico sería fabuloso, aunque más fabuloso sería tenerlo disputando ahí con Franco, pero sería... Los puentes con Cadillac existen, pero no para el proyecto de Fórmula 1. Lo que pasa es que en este punto yo creo que, a Cadillac como buen equipo oriundo de los Estados Unidos, a veces le pica un poco la parte patriótica y quieren tener bastante. Y quieren tener, aunque sea uno de los suyos, dentro de los 3 pilotos que se suben al coche. Actualmente lo tiene, que es Colton Herta, que era primero la gran devoción de Michael Andretti cuando nació el proyecto Cadillac, originalmente como Andretti Autosport.
obviamente, y que Herta no lo viene haciendo nada mal. No, O sea, realmente es un gran talento, un gran piloto. Vos ves al pibe y vos decís, bueno. Es un buen piloto, anduvo bien en la IndyCar, no era lo más extraordinario, pero estaba ahí dentro de un top 10. Exacto. Y no lo está haciendo mal en F2, por lo menos en entrenamientos en clasificación ha sorprendido. Por ahí está un poco flojo en lo que se refiere al rendimiento en carrera, pero bueno, eso ya está tomarle la mano. A algunos les cuesta, como a Colton, y a otros les sale fácil, como en el caso de Nico. Tal cual. Yo creo que, bueno, todo está, las cartas están echadas sobre la mesa y depende del rendimiento de cada piloto dar un pasito más o no. Por lo pronto, y creo que está bueno remarcar esto que dijo aquí mismo en la Asociación Argentina de Volantes, Nico Barrone, que él lo único que esperaba era aprender mucho de esta su primer temporada en Fórmula 2. Hay que apoyarlo, hay que bancarlo, hay que esperar que surja y veamos cómo termina la temporada de Fórmula 2 y vamos a volver a la Fórmula 1 antes de ir al primer corte, que nuestro programa cada vez se hace más corto, o no sé si es que hablamos demasiado o hablamos demasiado poco, pero es como que, ¿viste? Por ahí hablamos mucho porque hay mucho para decir. Es como demasiado y recién van 4 carreras. 4 carreras. 4 carreras y ya es como que pasó de todo. ¿O no? Es que ha pasado de todo. Desde cancelaciones. Desde cancelaciones, bueno, pero eso es ajeno a nosotros, a la FIA, a la FOM, que están viendo a fin de temporada de mezclar ahí, mechar y ver si se puede correr las carreras de Medio Oriente. Sí, principalmente Arabia Saudita es el que está metiendo más presión, que aparentemente en las últimas 3 fechas que hay un hueco, creo que era entre Las Vegas y Qatar, porque a la semana siguiente viene Abu Dhabi. Que es el final de la temporada. Final de la temporada, tratar de meterlo ahí. No, perdón, me equivoco. Son 3 encadenadas. Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Y en el medio de Qatar y Abu Dhabi meter a Arabia Saudita, lo que implicaría retrasar una semana la finalización del campeonato y crear 4 carreras encadenadas. Exacto, estaría terminando el campeonato el 13 de diciembre más o menos. Termina el campeonato porque 2 días después son los test de postemporada, que siempre es un martes, o sea, estamos hablando del martes 15, en donde los equipos hasta esa fecha van a seguir trabajando. Ese día automáticamente ya vendría a ser el final de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Y FIA sigue pensando mucho más. Los chicos, los equipos, los ingenieros, los pilotos, Pirelli y todos van a pasar Navidad en Abu Dhabi, ahí en el circuito. Bueno, es bastante descabellado de pensar. Contamos el detrás de escena de nuestra producción, porque lo discutimos ahí entre todos los chicos que hacemos fanáticos. Yo tengo una posición que yo lo vi imposible, por el tema de que, primero, una temporada de Fórmula 1 ya está todo hablado con algo muy importante que llaman sindicatos. Exacto. La mayoría de los equipos, de los 22 equipos de Fórmula 1, perdón, 22 no. Son 22 carreras. De los 11 equipos de Fórmula 1, 9 tienen sus bases en Gran Bretaña. Exacto. 2 y los otros 2 están en Italia. Racing Bulls en Faenza, salvo la parte que está en Milton Keynes, y obviamente Ferrari en Maranello. Pero el resto de los equipos están en Gran Bretaña y el sindicato que nuclea a los ingenieros, a los mecánicos, son muy fuertes en Gran Bretaña. Entonces esto puede llegar a generar una discusión, porque ya se planteó en su momento, que es la sobreexigencia que se le hace a los empleados para el traslado. Por más que tengan recambio, es muy pesado sobrellevar. Ya es pesado llevar una temporada de 24 carreras, hoy reducida a 22, pero es el doblemente de pesado cuando son 3 carreras seguidas y ni que hablar 4. O sea, esto me parece que va a dar mucha tela para cortar. Si hubo dinero adelantado a la Fórmula 1, bueno, Domenicali que se siente a hablar con los jeques o con quien corresponde y lleguen a un arreglo. Sí. A otras competencias se les extendió una temporada más el contrato. Exacto. Yo particularmente, y hablando por mí, creo que estamos dependiendo de un conflicto que ahora tiene una supuesta paz y que en definitiva yo no creo que esta supuesta paz
continúe. Lamentablemente, hay que ver cómo suceden las cosas. Hay sectores políticos muy fuertes, países muy fuertes, que algunos no quieren dar el brazo a torcer. Bueno, no nos vamos a meter en política porque este no es un programa de política, pero en mi opinión personal, creo que no va a estar dada la condición para que los pilotos puedan hacer esa carrera. Pero claro, lo veremos cuando lleguemos a final de temporada. Todavía tenemos primero que llegar al Gran Premio de Canadá. Sí. En nuestro circuito Gilles Villeneuve, que amamos con toda el alma y lo estuvimos recordando en la semana. Sí, un circuito de Gilles Villeneuve donde realmente vamos a ver si todas estas modificaciones que se hicieron en el parate de 5 hermanas son efectivas, porque a ver, no se puede tomar como referencia Miami, porque es un circuito casi callejero. Exacto. En cambio, el Gilles Villeneuve, más allá que es semiurbano también, es un clásico. Es un clásico. Curvas rápidas, curvas trabadas para todos los gustos. Y con el muro ahí de los campeones. Con el muro de los lamentos y además con un aditivo extra que no se aplica en esta carrera, pero recién el año próximo, que es el tema del 60-40. Sí, hay que ver eso, lo vamos a ver cómo funciona el año que viene. Lo cierto es que, como decíamos, quizá en el primero o segundo programa, la Fórmula 1 va viendo y va haciendo cosas y reviendo el reglamento a medida en que van sucediendo las carreras. Es un año de mucha expectativa, mucha experimentación. Hay que ver qué es lo que va pasando carrera a carrera. Y el que es más inteligente o más pillo, o la vio antes o empezó a trabajar primero, tiene un poquito de mejor adaptabilidad, digamos. Sí, pero más allá del cambio, creo que esto también es un mensaje tipo político de la rencilla interna entre los fabricantes, la FIA y la categoría. Porque creo que esto, sin lugar a dudas, es el fracaso de los fabricantes, que eran los que más insistían con esta unidad de potencia 50-50. 50 de combustión, 50 de electricidad. Que era lo que decían. Yo recuerdo declaraciones de haberlas escrito, de haberlas redactado, que todos los coches sean iguales. Exacto. Y en definitiva, en Fórmula 1, por más que todos tengan el mismo reglamento y todos crean tener las mismas condiciones, no las tienen, porque no tienen la misma fábrica, porque no tienen los mismos recursos económicos, porque no tienen los mismos ingenieros, porque tienen gente especializada que se especializa, valga la redundancia, en ver y buscar en el reglamento esos huecos legales en donde ellos pueden trabajar y mejorar los coches. Entonces, nunca va a haber una igualdad dentro de la Fórmula 1. El que, como decíamos recién, el que mejor se adapte va a ser el que termine llevándose los laureles esta temporada tan complicada que estamos teniendo a nivel reglamentario. Claro, no, y además otra cosa, con esta polémica que desde que arrancó la temporada están con los motores, que ahora nos enteramos de que los motoristas, o mejor dicho, las terminales, tenían más poder que la propia FIA y la propia Fórmula 1 a la hora de tomar la decisión. Exacto. Porque para que se apruebe un cambio se necesita ser unánime. Claro. El tema. La decisión tiene que un ser poder que unánime. Nadie sabe en qué momento le cedieron a las terminales, pero que ya tiene fecha de vencimiento. En el 2030, 2031 ya no tienen ese poder, pero ya empezaron a perderlo, porque ahora pasar del 50-50 al 60-40 ya es una derrota para ellos. Sí, ya es una derrota, pero bueno, lo que la FIA quiere buscar, y esto lo viene diciendo hace 3 o 4 años, es llegar al 2030 sin emisión de carbono. O sea, entonces, vamos a un proceso ecológico, sustentable, para cuidar el medio ambiente, tecnológico, me parece fantástico, es buenísimo. Pero no nos olvidemos que son carreras de coches. Exactamente. A ver, el motor ecológico existe, nos lo mostró Sebastián Vettel hace un par de años, con Williams del año 92. Exacto. ¿Cómo lo extrañamos a Vettel? ¿Cómo se extraña? La verdad que sí. Pero bueno, ya lo demostró que se puede hacer. Yo creo que se agarra de la FIA diciendo existe esa posibilidad de poder salir de lo híbrido a volver a los viejos V8, pero con el colectivo adaptados al medio ambiente. Bueno, y gracias a esa declaración que estuvo haciendo Vettel esta semana que pasó,
salieron más rumores que existe la posibilidad de que se vuelva a los V8 en 2028. Exactamente. Lo que sería grandioso para todos nosotros, pero hay que ver bajo qué condiciones y bajo qué reglamento, y está todo por verse. Mira, por el lado de Cadillac, que todavía no tiene motor, dijo, no tenemos ningún problema. Y claro. Vamos a hacer el V8, no hay ningún problema. Exacto. Hay que decirlo, Cadillac va a correr con su propio motor. En este momento tiene los motores Ferrari, pero la intención es tener su propio motor para el 2028. O sea, hay que ver. Pero bueno, tienen que sentarse todos a rehacer el reglamento para los V8, si es que van a volver en el corto plazo. Pero bueno, mientras tanto, acostumbrándonos todavía a estos del 50-50 que a nadie les cae bien, ni siquiera a los pilotos. Definitivamente. Y lo último que vamos a hablar, antes de irnos al próximo bloque, es sobre una nota que sacó el sitio oficial de Fórmula 1 con respecto a lo que fue el roadshow de Franco acá en Buenos Aires. Medios que no son especializados en Fórmula 1 salieron a decir que la Fórmula 1 halagó a Franco Colapinto y se deshizo en halagos. Y sí, es cierto, se deshizo en halagos, pero a nadie le sorprende, porque nosotros lo vimos, lo vivimos, y creo que no hay que ir más allá de lo que vemos en pista. El rendimiento de Franco es espectacular, lo apoyamos, va creciendo carrera a carrera, entrena mucho, trabaja mucho, y quedémonos hasta ahí. Hasta que baje la bandera de Canadá, no sabemos qué es lo que va a pasar en esa carrera, y así sucesivamente todas las carreras que tiene este campeonato de Fórmula 1 2026. Después, todo el tema de noticias amarillistas, tratemos de evitarlo, porque no solo le hace mal a la categoría, a la verdadera categoría, sino que también le hace mal al piloto, porque le llegan esas cosas. Y realmente no está bueno que de pronto lleguen cosas que están de más. Sí, por ejemplo, creo, no sé si salió en el sitio de Fórmula 1 en base a algunas repercusiones que llegaron a decir que tenía Laura de Senna. Cuando Senna debutó en Fórmula 1, ya en su cuarta carrera, deslumbró al mundo con la carrera en Mónaco. Exacto. Y con un auto 15 veces inferior a lo que era la parrilla de ese momento. Y después todos conocemos la historia de Senna. Ahora, transferirle eso a Franco, ponerle esa presión extra a Franco, no le sirve. No ni le a sirve. Él ni a ningún otro piloto que salga. Exacto, exacto, porque en su momento también en el Gran Premio de Brasil, cuando no recuerdo qué año fue, 2018 creo, que lo vimos a Max Verstappen en la lluvia, sí. También, ¿no? Que Senna, que las comparaciones no son buenas de ningún piloto de ninguna época. Cada piloto vivió su época, estuvo, las leyendas son leyendas, los grandes campeones son grandes campeones por algo, por lo que lograron en pista. Después, todo lo que nosotros podamos adornar alrededor del piloto, el tema de adornar, déjenlo para el arbolito de Navidad, para algún cumpleaños y demás. No hace falta, Franco Colapinto tiene el talento y él solito va a demostrar en pista de lo que es capaz y de lo que fue capaz de hacer que muchos no hicieron desde sus 14 años. Nada, como que me enojó esa parte, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, Franco tiene el talento, tiene el apoyo, gracias a Dios, no solo de la Fórmula 1, de los sponsors, de la gente que creyó en él, sino de todo un país que está apoyándolo, porque hace muchos años no tenemos un piloto en Fórmula 1. Entonces, dale que lo cuidamos entre todos. Tal cual, adherimos. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos porque tenemos que hablar de Juan María Traverso. Gracias. Volvimos, fanáticos, desde aquí, desde la Asociación Argentina de Volantes, que tiene la muestra permanente de obras de los artistas de Fuelart, de toda la carrera deportiva de Juan María Traverso, quien fuera en su momento presidente de la Asociación Argentina de Volantes. Nosotros tenemos aquí expuestos obras del artista de Fuelart, Gabriel Nicoletti. Bueno,
que ustedes las verán, son obras absolutamente maravillosas. Y la última que hizo el equipo de Fuelar, los chicos que ustedes ya saben, que son Miguel Paolo Antonio, Claudia Rizzoli, Hernán de Lanois, José Luis Zacarías, Daniel Sonsini y el propio Gabriel Nicoletti, hicieron esta última obra que se llama El último superhéroe. Así es. Que se la entregaron, le hicieron entrega a la queridísima Paula Traverso de esta obra allá en Ramallo. Así que, bueno, nada, queremos en este segundo bloque tratar las obras con mucho cuidado, admirarlas y por supuesto tener presente, como en cada programa, al Flaco Traverso, porque hoy se cumplen 2 años, como dije al principio del programa, de su partida, ¿no? De la largada eterna a una carrera infinita. Sí, así es. Todavía cuesta creer que el Flaco ya no está más entre nosotros, porque el Flaco era, primero aclaro que nunca tuve la oportunidad de conocerlo en persona, eso es una de las grandes deudas que me va a quedar clavado en el corazón, pero era de esos personajes que no podía faltar en el automovilismo. Sí, no. Por ahí la mayoría de los más jovencitos lo conocieron ya retirado, con sus años encima, pero por ejemplo mi generación, que es del 83 en adelante, que es el año que nací, hemos visto posiblemente a la segunda etapa de Flaco Traverso, que también fue tan productiva como la primera etapa, en aquellos tiempos del Club Argentino de Pilotos, del TC2000, donde fue amo y señor, por el recordado Renault Fuego, que precisamente es el cuadro que estabas contando vos recién, que si no me equivoco, eso está tomado una foto, no me acuerdo si era de la revista Corsa o de la revista El Gráfico, que eran habituales que hicieran esas superproducciones, porque el Flaco era prácticamente un superhéroe. Ganar una carrera con el auto prendido prácticamente fuego. No, era un superhéroe, y bien lo definieron, el último superhéroe, exactamente, ¿no? Exactamente, aquella carrera en General Roca con el auto, con la Renault Fuego, prendido fuego, o sea, le hizo honor al auto. Realmente. Las últimas 2 vueltas que hasta el día de hoy nadie sabe cómo hizo para respirar ahí adentro. Porque, a ver, imagínense, en un coche de competición cerrado, que se te empieza a llenar de humo del aceite que estaba cayendo sobre los escapes. No veía absolutamente nada. El Flaco siempre contaba de que él no entendía cómo Silvio Oltra, que era el recordado Silvio Oltra, que lo estaba persiguiendo por el primer lugar, no se animara a pasarlo. Yo creo que el Flaco deducía de que él estaba esperando de que abandonara, y no, el Flaco no abandona. No. Ha hecho cada cosa el Flaco. Y después, bueno, los años en el TC, los años 90, donde se ganó una nueva legión de fanáticos, de hinchas incondicionales, porque recala nuevamente en el TC en los años 90, porque en ese momento Chevrolet había tenido 2 pérdidas enormes, la de Roberto Mouras y la del Pato Morresi, y se había quedado sin referentes de la marca, más allá de que estaba Emilio Satriano y el obispo siempre daba espectáculo, pero faltaba ese piloto que movía multitudes. Y bueno, ese era el Flaco Juan María Traverso, que más allá de su pasado con Ford, él fue piloto oficial de Ford Motor Argentina, eso hay que recordar. Por eso yo me hice hincha de Ford. Exacto. Bueno, vuelve en los años 90, arma su propio equipo, encadena 3 títulos y además trae toda una revolución el Flaco. ¿Qué te parece? Así como verlo manejar al Flaco era ver a manejar a alguien que definitivamente nació para eso. Exactamente, y además hizo un cambio revolucionario en lo que se refiere a las estructuras del TC. Sí. Porque antiguamente un coche de TC se preparaba en un galpón, en un taller mecánico, con la ayuda del pueblo, si era un representativo del pueblo, con los amigos. El Flaco lo profesionalizó. Armó un equipo profesional con mecánicos, ingenieros, todo al servicio pura y exclusivamente del coche de competición. Por eso el equipo de él se llamaba Juan María Traverso Competición y armaba los 2 coches, los de TC2000 y los de TC. Y bueno, eso fue un cambio rotundo que le dio una enorme ventaja en el campeonato de TC, porque al estar todo profesionalizado, todo estaba en base pura y exclusivamente a las carreras, no como el resto de los pilotos donde por ahí tenían que dedicarle tiempo a la carrera
y otro tiempo a la actividad diaria que generalmente tenía que ver con el taller mecánico u otros emprendimientos. Con alguna otra cosa. Fue revolucionario en todo sentido el flaco. Sí, más allá de sus declaraciones y sus enojos post carrera y demás, el flaco si te tenía que decir algo te lo decía, y si no, no te lo decía. Pero además de eso, él también fue, como comentamos, presidente de aquí, de la Asociación Argentina de Volantes, y trabajó mucho y en pos de todos los pilotos de Argentina, de todas las categorías. Exactamente. La verdad que es es y hablo en presente porque está entre nosotros, su legado está entre nosotros, entre los chicos que recién empiezan en el kart, y todos, bueno, sin ir más lejos, cuando le preguntaron a Franco Colapinto cuáles eran sus pilotos, a quién idolatraba, el primer nombre que dijo fue Juan María Traverso el Flaco, y contó precisamente la anécdota de la carrera ganada con el Renault Fuego, prendido fuego, valga la redundancia, y así es como nace, ¿no? Sí. Esta pasión y este amor que sentimos todos por el flaco, ya sea que nos guste Ford o Chevrolet, que es esa rivalidad como el River Boca o no sé, Ferrari Mercedes y demás, aunque sea un hincha de Chevrolet, igual lloró la partida de Juan María Traverso. Es que el flaco logró trascender las marcas. Exacto. Él arranca manejando un Torino a principios del año 71, luego entra al equipo oficial Ford. Sí. De hecho es un puntal muy importante en su carrera deportiva porque fue el que lo va a apoyar para su campaña europea, que no logró concretarla. A ver, muchos se olvidan de que el flaco estuvo 2 o 3 años en Europa, llegó a competir en F2, sí. Empezó a descollar y estaba en la mira de Bernie Ecclestone y tenía un precontrato firmado con Bernie. Y cuando estaba la oportunidad de dar el salto a la Fórmula 1, un problema familiar, creo que su papá estaba enfermo, lo obligó a desistir de continuar la campaña europea, volver a la Argentina para hacerse cargo de los negocios familiares y volvería a seguir compitiendo. Y bueno, volvió al viejo amor que fue el TC, después apareció el Club Argentino de Pilotos, apareció el TC 2000, pero siempre dando la nota, y sea Torino, sea el equipo oficial Renault, sea Ford, sea Chevrolet, le faltó el Dodge, pero más allá de eso, se ganó una idolatría absoluta, que lo pone casi a la altura de los hermanos Galvez o los hermanos Emiliosi aquí en Argentina, y al mismo nivel de idolatría de Juan Manuel Fangio y Carlos Alberto Reutemann y Pepe Fernán González. O sea, está en ese limbo y que la gente lo recuerda con mucho cariño. Aparte, coche en donde se sentaba el flaco lo descosía. Llegó a competir en el Rally Internacional. De hecho, hay un cuadro acá muy hermoso que hicieron los chicos de Full Art, que fue cuando tuvo esa gran campaña en el rally a mediados de los años 80. O sea, donde se sentaba, lo daba todo. Exacto. Lo daba todo, en pos del espectáculo, en pos del deporte y en pos de su hambre de gloria. De gloria, totalmente. Insistimos en esto, aquí en la Asociación Argentina de Volantes, Billingush 880, hay una muestra permanente de arte, creo que ya lo mencionamos el programa pasado, de toda la historia deportiva de Juan María Traverso, que está bueno que si pueden darse una vuelta, vengan de lunes a viernes, pueden venir hasta las 4 de la tarde, creo que a partir de las 10 de la mañana, pueden venir y visitar la muestra de arte. Es para ustedes, es para que lo vean, es para compartir, porque en definitiva el Flaco Traverso es y siempre fue de todos nosotros los que amamos el automovilismo. Lo recordamos con mucho cariño a través de estas obras de arte de los amigos de Full Art, puntualmente de Gabriel Nicoletti estas, pero las paredes están llenas de obras de arte de los artistas de Full Art, y también lo recordamos por todo el legado que nos dejó. Podemos ver sus videos, bueno, Paula también está haciendo lo suyo con un mural que
que descubrieron hace poco en Ramallo, su Ramallo querido. Anterior a eso fue la entrega de este ejemplar a Paula también en Ramallo. En fin, el flaco siempre va a estar entre nosotros, y para los que no lo conocen, búsquenlo en internet, métanse y busquen su carrera, busquen sus carreras, porque realmente es una historia súper apasionante. Y nosotros nos vamos a estar viendo la semana que viene en otro programa. Así es. Sin fin de semana de Fórmula 1, otra vez. Segundo fin de semana sin Fórmula 1 desde la reanudación, pero Exacto. bueno, ya vamos a empezar a palpitar Canadá, esperando a ver si hay algo de cierto en todos estos rumores de salidas, de retiros. Uno vaya a saber qué puede pasar, pero bueno, lo más importante es estar pendiente de todo lo que podamos informar a través de Fanáticos. Tal cual, este fin de semana no va a haber, por ejemplo, Fórmula 1, pero Max Verstappen va a estar haciendo de la suya. Exactamente. En las 24 horas. El sábado y el domingo va a estar compitiendo en las 24 horas de Nürburgring. Luis Delgado, bueno, muchas gracias. No. ¿Nos vamos a ver la semana que viene? Será hasta la semana que viene, Mari. Muchas gracias a todos. Mandarle nuevamente un beso a Fermín Pasqueta, que hoy no pudo estar. Y a ustedes, amigos, a ustedes, amigos, nos vemos la semana que viene en otro programa de Fanáticos de la Fórmula 1 desde aquí, desde la Asociación Argentina de Volantes. Agradecer, por supuesto, a la Asociación Argentina de Volantes, a Sol TV Producciones, a todos ustedes por estar. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, @fanáticos, de suscribirse y poner la tilde para que les salten las notificaciones en nuestro canal de YouTube, que también es @fanáticos, y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene en otro programa de Fanáticos de la Fórmula 1.